Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Saturnino Larrondo desde Tampico, Tamaulipas, México. Ese día 9 de diciembre de 2022 para comentarles sobre un hecho que ocurre en un país sudamericano muy similar a México. Allá en Perú está ocurriendo una convulsión política. Fíjense que el Congreso de ese país, del Perú, acaba de destituir al presidente Pedro Castillo. Este es un hecho que para el Perú parece común porque ya llevan varios presidentes destituidos debido a una cláusula que tienen en su constitución que el Congreso, los diputados, pueden destituir al presidente. Aquí estamos viendo que este Congreso peruano tiene la capacidad de gobernar. Es como si fuera una especie de gobierno parlamentario. No se ve aquí una respetabilidad entre los poderes, como son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, en donde los tres se respetan. No, aquí el legislativo parece ser que tiene el poder de destituir al ejecutivo. Es algo que me parece indebido, porque pues resulta que el presidente en turno que fue destituido fue elegido democráticamente por los peruanos. Y si no les gusta a los diputados del Congreso, pues ese es un problema difícil. Y después de muchas intentonas, porque desde el principio dijeron, no, no les gustó el presidente Pedro Castillo. Y hicieron malabares, acrobacias, mentiras, chismes, empujones, sombrerazos y aspavientos, hasta que se confrontaron con el presidente de una manera así de choque de trenes. El presidente, pues al parecer, pues tenía un perfil de maestro de escuela, pues se impresionó y, mal asesorado por algunos que, ya saben ustedes, hay por todas partes, hay por donde quiera gente que no sabe y se mete de asesor, pues le dijo que destituyera el Congreso, que cerrara el Congreso, que lo molestaba una institución. Y el presidente, sin experiencia política, sin respaldo del ejército, sin un consenso social, de la noche a la mañana se puso a cerrar el Congreso. De por sí ya el Congreso lo traía en salsa, pues esto vino a precipitar el hecho de su destitución. Cuando los congresistas se le van encima, rápidamente, inmediatamente, tenían todo bajo control los congresistas. La misma policía o escolta que lo protegía, esos equipos de trabajo que son la escolta del presidente, la detuvo al presidente, lo capturó para entregarlo pues a los jueces para que lo juzgaran por traición, por disque hacer algo indebido, y ahora se especula que le van a dar 20 años de cárcel por haber hecho el cierre del Congreso. Es una trampa política muy manoseada. Allá en Perú los diputados están demasiado ensoberbecidos, están demasiado plenipotenciarios, o sea, no respetan al Poder Ejecutivo, al presidente, no le tienen ningún respeto. Entonces,
Andan mal, para mi concepto, andan mal los congresistas peruanos, que no respetaron un presidente que fue elegido por el pueblo democráticamente y después de estar ya más de un año en el cargo, los diputados acosándolo, confrontándolo, eh, vez tras vez, pues despiertan al inexperto presidente para que cierre el Congreso y aprovechan esta maniobra para destituirlo y juzgarlo como a cualquier vecino. Este es un hecho verdaderamente lamentable, porque el hombre, Pedro Castillo, pues se veía bien intencionado, parecía que tenía ganas de servir a su país. Lamentablemente, o desgraciadamente, carecía de experiencia política, de visión política a futuro, y no supo ver la capacidad malévola del Congreso. Esto me recordó cuando acá en México se hizo la independencia y Iturbide tuvo la ingenuidad de establecer un Congreso cuando formó gobierno, y ese mismo Congreso lo destituyó. Así pasó allá en Perú. En estos días, ese Congreso destituyó al presidente y pues como si fuera un triunfo, ¿verdad? Presumiendo su poderío, instalaron como presidenta, nueva presidenta del Perú, a la vicepresidenta que estaba en turno. Fue algo que da pena. A mí me da pena, porque los peruanos, pues yo creo, creían en un futuro presidencial positivo con este hombre bien intencionado, Pedro Castillo, y ahora están con una quiebra política y con una nueva presidenta salida de improviso, así de repente, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Eso es algo que está por verse. El presidente de México, nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, ya había comenzado pues una buena relación con el presidente Pedro Castillo. Y parecía una armonía entre Perú y México, pero ahora con esta situación de convulsión política en Perú, pues es difícil que siga esa situación de buenas relaciones, porque no se puede tolerar este desorden político que están llevando a cabo los poderes, tanto el legislativo como el judicial, que destituyen al presidente y los jueces listos para condenarlo. Esto son dos poderes en contra de uno y amañados, porque no deben hacer eso. El presidente tiene fuero, deben respetarlo. Pero pues, ¿cómo se les va a enseñar a respetar a estos señores tan chiflados, tan orgullosos, verdad? En México hay intentonas de la oposición metida en el Congreso que rechazan cualquier medida que el presidente pues se les envíe al Congreso para que se apruebe, para sus reformas políticas. Y están todos los días criticándolo en los medios, ¿verdad? Cuando no es un diputado, es un senador, cuando no es un senador, es un líder empresarial, cuando no es un líder empresarial, es un cura, pero todos están en contra del presidente López Obrador. Y pues así es la política en todas partes. Es una guerra que no se ve porque la población está distraída con tantos eventos sociales que no se da cuenta de esto. Estamos en medio de un preámbulo de mundial de fútbol. Toda la gente está metida en los partidos, no que Francia, no que Argentina, no que Brasil, o sea, no pone atención en los acontecimientos políticos. El presidente López Obrador envió una reforma electoral para poner orden en el Instituto Electoral de México
Y es una gritadera y es una de marchas para acá y para allá y declaraciones gritonas para detener este movimiento. Pero pues el presidente es muy hábil, afortunadamente tenemos un presidente que está capacitado porque estudió ciencias políticas. Es el mejor presidente que hemos tenido en 50 años. Después de haber visto el trabajo de Lázaro Cárdenas, creo que López Obrador es un buen presidente. Sabe maniobrar, sabe gestionar, sabe llegar a acuerdos y convenios que a todo el mundo dejan satisfecho. Claro que la oposición a su gobierno, pues todos los días está buscándole defectos y fallas a su gestión. Pero bueno, allá en Perú entró un proceso de recomposición. El gabinete entero renunció al presidente Castillo. Es que no hay una conciencia política del trabajo unitario. Al parecer todos los órganos del gobierno en Perú estaban penetrados por agentes del Congreso. Y luego, considerando que el Congreso en particular y en complicidad el Poder Judicial, o sea, el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, en contra del Ejecutivo. Esto cuesta trabajo creerlo, pero en Perú sucede. Y sucede muy frecuente. Ya tienen como 5, 6, 7 presidentes, unos en la cárcel, otros muertos. Y ahí la llevan. Pero es algo indebido. Algo reprochable. ¿Es que acaso este gobierno de Congreso de Diputados no tiene fin? Debe haber un liderazgo en Perú que se levante y ponga orden a esto, porque no es posible que unos diputados vengan a hacer su capricho para imponer sus ocurrencias políticas si no les agrada el presidente en turno, aunque sea bueno, aunque sea un presidente bien intencionado, no les importa si no coinciden con él. Aquí en ese caso le estaban reprochando ser gente del pueblo, gente humilde, ser maestro. Decían que no tenía capacidad para gobernar desde el principio, y ahora pues ya lo destituyeron, pero es algo que no está bien, que no me parece. Y yo censuro, repruebo a ese Congreso peruano que está haciendo de las suyas una vez más. Bueno, eso es algo que ocurre allá en Sudamérica. Y en México espero que continúe la estabilidad política del presidente López Obrador contra sus opositores y salga adelante todo en su proyecto de cuarta transformación. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo comentario.